Conversando con Don Ale. Muy buenas tardes. Hoy conversando con Don Ale tenemos a Don Oscar Campos Chavarría. Don Oscar, agricultor de Ojancha, de Nicoya. Debe estar calientísimo hoy. Está caliente. Aunque Ojancha no es tan caliente. Diputado, viceministro, liberacionista, que ha pasado por el PAC, que ha pasado por el PIN, y hoy diputado 58, un grupo en Facebook, un grupo en WhatsApp, y bueno, hoy lo invitamos porque queremos conversar con él de los temas candentes de nuestro país, Caja Costarricense de Seguro Social, agricultores, qué está pasando en el Poder Judicial, qué pasa con los diputados, en fin, y desde luego qué está pasando con nuestro gobierno. Y quiero hacer la aclaración, o sea, a mí me encanta conversar con la gente y don Oscar es muy buen conversador, así que don Oscar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pueblo costarricense, compatriotas. Me gusta saludarlos como luchadores sociales. En eso nos hemos condensado en los últimos años. Oscar Campos es un ciudadano nativo de Ojancha, Guanacaste, de padres de Atenas y de madre palmareña. Llegan después del 48, antes del 48, a Guanacaste a hacer desmonte en la península. Y de ahí, en una familia numerosa, somos 11 de familia, con papá y mamá 13, una carretada de gente. Nos enseñaron a levantarnos en la mañana, a arriar los bueyes, a arrollar bagazo, ayudarle a la gente, a la familia en las tareas de la casa, a jalar terneros, a amamantar terneros, a ordeñar desde las 5 de la mañana, para alistarnos e ir a la escuela. Posteriormente me tocó, por aquellas cosas de la vida, irme a estudiar a San Carlos, regresar a trabajar en un programa muy lindo de desarrollo rural y empezar lo que llamamos nosotros la reforestación de Costa Rica en 1976. Me tocó, por esas cosas de la vida, tener algún nivel de cercanía a Daniel Oduber y a La Flor, en Liberia, la hacienda La Flor. Y después me metí un poco en el tema del desarrollo cooperativo, producción de café, producción de ganado, producción forestal, y terminé un poco metido en política. Después me pidió José María que le ayudara, decidí ayudarle a José María y terminé siendo viceministro de Agricultura. Como viceministro de Agricultura empezamos a darnos cuenta que había muchas leyes que cambiar, que hay detalles que ya no funcionan. El Ministerio de Agricultura no funciona, el Consejo Nacional de la Producción tampoco, los agricultores estaban sin atención y que era necesario ir hacia un proceso de corporatización, ¿verdad? Y entonces pensamos mucho en el ICAFE, en copiar la historia del ICAFE, hacerlo para los arroceros, y decidimos echar a caminar la corporación arrocera. Después decidimos echar a caminar la corporación de fomento ganadero, Corfoga. Y después hicimos algunos cambios en la Liga Agrícola Industrial de la Caña, hicimos el Fideicomiso Agropecuario, creamos el Instituto de Tecnología Agropecuaria, empezamos a impulsar los cambios al INDER, y entonces como diputado tuvimos una gran oportunidad de ir entonces a la Asamblea Legislativa a impulsar esas cosas. Sin embargo, la sociedad costarricense se ha quedado sin partidos políticos y sin políticos. Y los partidos empezaron a hacer más maquinarias que estaban al servicio del mercado que al servicio del Estado. Y bueno, los que decíamos que eran estadistas se los murieron. Don Pepe, Daniel, Rafael Ángel Calderón, esos se murieron y empezaron a salir los hijos que no han servido de mucho. Los hijos no han hecho el papel que tienen que hacer. Si bien es cierto, algunas cosas, algunos remedios han hecho, pero no han hecho los cambios que hay que hacer y han seguido las reglas del mercado y especialmente el consenso de Washington con los programas de ajuste estructural. Después nos salió Oscar Arias, que después del Nobel de la Paz, que algo más o menos lo hizo,
después empezó a meterse en el tema del Tratado de Libre Comercio y le dio vuelta al panorama y convirtió el país en una sede para las políticas del Fondo Monetario, con los programas de ajuste estructural, el TLC y todas esas cosas, terminaron rematándolo ahora con el combo fiscal. Y entonces estamos aquí para decir que los partidos están muertos. Los partidos dejaron sus ideologías, dejaron sus ideas grandes, dejaron de pensar en Costa Rica y pensaron más en los negocios. Y entonces ahora resulta que los partidos políticos están para ayudarle a las transnacionales a no pagar impuestos, a meter ministros como meten a Rocío para que le ayude a evadir los impuestos a las compañías grandes, a Edna Camacho a ver cómo le arregla problemas a Aldesa, y me parece que a diputados como Carlos Ricardo y otros que al final lo que quieren es ver cómo hacen negocios con el Estado costarricense y cómo logran quitar las huelgas, quitarle las oportunidades a los trabajadores, meterle impuestos al agro, hacer la actividad agrícola menos posible para que tengan que venir las importaciones, y de esa manera le ayudan a los banqueros y a los importadores y le ayudan a Walmart a tener más control del mercado, y los agricultores de aquí cada vez más arruinados, más imposibilidades de crédito, más imposibilidades de mercado, sin asistencia, las universidades sin darle oportunidad a los agricultores. Y entonces me parece que la gente ha empezado a darse cuenta como que ya no hay por qué luchar y que ya esto se lo llevó el carajo. Y a mí me parece que no, es necesario que nosotros tomemos la fuerza suficiente. Diputado 58 nace a raíz de que no vemos en la Asamblea Legislativa las hormonas o las enaguas, salvo muy pocas excepciones, Franji Nicolás, una muchacha Shirley Díaz, un poquito Dragos Dalanesco, un poquito el doctor Muñoz y Patricia, Timorato, José María Villalta, y después el resto, Liberación, la Unidad y el PAC, una verdadera decepción, un fracaso, una traición, una muerte anunciada de la democracia y de los partidos políticos que están verdaderamente en la calle. Bueno, frente a esas cosas es necesario que nosotros empecemos a hablar, y Diputado 58 hemos recorrido el país y estamos recorriendo el país. Aquí, gracias a Dios, nos da la oportunidad en Pérez Celedón. Nos gusta visitar la tierra de Pérez Celedón, porque visitando la tierra de Pérez Celedón y la tierra de Santa María de Dota, nos recuerda que ahí es tierra de revolucionarios, es tierra de conquistadores, es tierra de gente valienta. Y entonces le hablamos a los costarricenses desde Pérez Celedón y desde Santa María de Dota, donde es tierra con gente, con sangre, de conquistadores, de revolucionarios y de luchadores sociales. Bueno, Oscar, mire, el tema es muy amplio. Yo diría que los partidos políticos, como usted dice, están muertos. No solo aquí, don Alejandro. No. En todos lados están. Sí. Viéndolos que en Argentina. Estamos de acuerdo en que, bueno, en España esta semana se va a definir y seguramente va a seguir el mismo grupo gobernante. Pero es interesante porque hemos tenido una tendencia socialista, una tendencia a que el Estado regale todo en los países nuestros. Entonces usted ve las colas de limas, usted ve la gente pidiendo, usted ve a la gente pidiéndole al gobierno y a las municipalidades que nos den, queremos, necesitamos. Sin embargo, nosotros no hemos despertado. Uno dice, no, los partidos políticos murieron. Bueno, ¿y nosotros, que nos quedamos en la casa? Estamos muertos también. ¿Cómo es el asunto? Bueno, yo creo que hay etapas y son símbolos del tiempo. Miren, el día que se estaba quemando Notre Dame, tuve la oportunidad en algún tiempo de estar, 1 o 2 veces, de visitarla. Y había gente muy dolida de que se estaba quemando. A mí al principio me impactó. Sí, y después también dije, muchas cosas más se tienen que quemar. Sí. Muchas cosas. Vienen símbolos del tiempo. Que arda París. No está mal. Que arda París.
quedémonos ahí, porque vamos a ir a un corte. Estamos con Oscar Campos. Que arda París, que arda Costa Rica en el buen sentido, que la gente se despierte. Ese entusiasmo que no tenemos. Ya regresamos. Bueno, y don Oscar, hemos perdido el entusiasmo. ¿Usted sabe qué significa entusiasmo? ¿Usted sabe lo que significa entusiasmo? Significa tener a Dios adentro. Sí, es un tiempo nuevo, don Alejandro. Yo lo vivo mucho en la familia porque tengo los hijos míos, todos son milenios. Sí. Menos solidarios. Por los iguales y no mates con chancha. Sí. Muy dispersos. Total. Muy interesados en la tecnología. Creen que lo saben todo. Sí. Muy interesados en ellos. Muy interesados en ellos y en la plata y en el consumo. Y me parece que no están dispuestos a dar luchas que nosotros los viejos sí estamos dispuestos ni a trabajar con uno tampoco. Ni a trabajar. Ni con uno ni con ninguno. Con nadie. Siempre piensan en algunas cosillas de materiales. Un buen teléfono, un buen carro, un buen apartamento, ir a un paseo. Ellos quieren conocer Londres, quieren conocer París, quieren estar en Nueva York. Pero no les gusta mucho ir a Corcovado o otras cosas de aquí, no, ellos quieren afuera. Entonces, me parece que complicado, pero además, cuando terminamos con que arda París, y es que arde París, arde Londres, arde Estados Unidos, sí. Arde Venezuela, arde el Medio Ambiente, arde Brasil, Medio Oriente, arde el Medio Oriente, arde el Medio Ambiente, arde el Medio Ambiente. Y bueno, me parece que yo le doy mucho seguimiento a lo que pasa día a día. Las reuniones de Kim Jong-un con Putin, lo que pasa en México, que es maravilloso, lo que está pasando en Italia, en Grecia, en Turquía, en España, en este momento donde el gran debate que han arrancado es la familia, los hijos. Y lo dijo el candidato de Ciudadanos un día de estos, cuando dice: un país sin hijos es un país sin futuro, y si terminamos abortando a nuestros hijos es un país muerto. Bueno, eso es para nosotros también. Sí, aquí claro. Nosotros, el PAC nos ha metido en una discusión de que si hijos y que si no hijos, y que matrimonio y que si no matrimonio, y que la iglesia evangélica y que la católica y que la Virgen de los Ángeles. Discúlpenme, el país necesita reactivación económica. No terminamos de oír las cifras alarmantes de lo que pasa. El gasto social realmente se va a ver reducido porque el país, la situación económica. Plantearon un proyecto por 2.500 millones de euros de los eurobonos y Carlos dijo que no alcanza, que tienen que ser los 6.000. Pero si además acaban de salir a la luz pública que los 5.6 billones de dólares que tienen las reservas de las operadoras de pensiones, 3.5 millones, el gobierno ya los gastó y se está comiendo el queque. Se los comió. ¿Cómo se lo está comiendo? Se lo comió. Se lo comió y lo debe, y los costarricenses trabajando y dándole al fondo de pensiones, y resulta que el fondo de pensiones ya no está, que el fondo de pensiones el gobierno se lo llevó, el gobierno de Solís, y resulta que llega el gobierno de Solís y dice que no es culpa de él, que es culpa de Santi. Y entonces, bueno, y gracias. Le creemos, y le creemos, pero bueno, le dieron un poquillo de cemento y lo cementaron un poco a la entrada, pero bueno. Es que la situación es complicada y Liberación Nacional arrinconado ahí negociando una presidencia de la Asamblea Legislativa, no me frieguen, y la Unidad Social Cristiana negociando porque tiene ahí un puesto a Pisa en el Ministerio de la Presidencia. A eso llegaron los partidos políticos, imagínense ustedes, a negociar puesticos y carajadas. Sí. Eso es un resultado. Pues por Dios. Entonces me parece que uno se siente, y la sociedad costarricense efectivamente se siente enojada. Y tienen razón de estar enojados, porque la verdad es que los partidos políticos, lejos de tener una visión de largo plazo, levantar la mirada, tener un horizonte amplio,
Bueno, resulta que ahora los partidos están pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Exactamente. Y eso es lo que nos ha metido en la inmediatez y en la incapacidad, donde pues el gobierno un día sí y otro también. Vean ustedes si es irresponsable que al final y al cabo hacen una situación terrible, que vienen y de ahí se llevan los recursos de los fondos de pensiones y están en contra de los proyectos de ley para poder darle. Nosotros votamos el proyecto de protección, la ley de protección al trabajador y la creación de los operadores de pensiones. Pero vea, y pusimos que los fondos no se los llevaran para Wall Street, ni se los llevaran. Don Oscar, por favor, ¿cómo me van a obligar a mí a sacar mi pensión en tractos, a poquiticos? ¿Acaso la plata no es mía? Eso es un robo, eso es una estafa. Es una vulgaridad. Es una barbaridad. Y hoy, y en estos días sale en la prensa que hay 2 operadoras que seguramente la gente no va a poder sacar su dinero. Entonces, ¿cómo es eso? Y que el superintendente de pensiones gana 9.6 millones de colones. ¿Cómo es eso? Bueno, a mí me parece que esas cosas hay que hablarlas con los costarricenses. Y por eso estamos invitando a la gente a que se sume a estas redes sociales, a estos programas como este de don Alejandro, los programas de Diputado 58, las redes propias de ustedes que logren hacer, y tengamos nosotros la posibilidad de conectar esas redes para comunicarnos y tener más capacidad de opinión, mucho más capacidad de incidir en la opinión pública, y que al final estemos informados de veras. Porque esas cosas no nos informan en las redes, en los mecanismos formales, como no nos enseñaban, y hasta ahora tuvo que salir Multimedios a decirnos no sé cuánta plata le han perdonado a las compañías evasoras, 300 y resto de mil de millones de pesos. Ajá. ¿Verdad? Y entonces me parece que ese tipo de cosas, ¿cuánto haríamos? Y lo peor de todo es que la gente dice, ¿y cuántas casas haríamos con eso? No, cuántas casas, no. ¿Cómo le ayudaríamos nosotros al país a reactivar la economía, a las pequeñas y medianas empresas, a tener los recursos, el financiamiento con tasa de interés prácticamente cero, como lo hacen en otros países, 2%, que lo hacen aquí en Panamá, tasa cero para lo que es agricultura, el Banco Nacional de Panamá. Y nosotros aquí con una tasa altísima, y al final llegan y dicen, bueno, ¿y cuáles son las garantías que usted tiene? Si depende de las garantías, no, esa finca no nos sirve, muy pequeñilla, y tiene muchos ojos de agua, y tiene muchas áreas de protección, y entonces no, está muy quebrada, no nos sirve. Y entonces, ¿qué otra cosa tiene? La casa. Y entonces al final y al cabo termina la gente saliendo y viniéndose y no teniendo la posibilidad de tener los accesos a los recursos para producir. Bueno, es que teóricamente la banca de desarrollo era para eso, para desarrollar, son dineros que se dan con ese fin. Inclusive el mundo los presta a cero, a tasa cero. Banca de desarrollo es una estafa, pero bueno, yo creo que nos toca hacer prácticamente el corte. Y entonces, para no dejarlo de la banca de desarrollo, porque lo de la banca de desarrollo yo quiero decir que arranca con los fondos del Fideicomiso Agropecuario, ley que pasamos nosotros en la Asamblea Legislativa, y la desnaturalizó el PAC, porque el PAC no tiene la menor idea. Decía que Liberación y la Unidad eran corruptos. Ellos no solo no saben gobernar, es que han cometido errores peores, y al final y al cabo lo peor que usted puede hacer es darle una nave a que la pilotee un carajo que no sabe pilotear en cualquier lugar para ir a echar en un hueco ese avión, ¿verdad? Y es lo que has hecho, echaron en un hueco, en el hueco fiscal, en el hueco el cementazo, que se llevaron los fondos de pensiones, que por Dios, nosotros en este momento el país está en una situación que arde. Nosotros estamos quebrados. Igual que París, esa es la realidad, Costa Rica estamos bien quebrados, ¿verdad? Bueno. Así es que, no, todavía tenemos un espacio ahí, porque nosotros hemos querido desarrollar el cantón, teníamos gente que iba a invertir en el programa, en el proyecto de aeropuerto de la zona económica especial, y por las noticias que se van a conocer en el mundo, ya los inversores no vinieron en su momento, ¿va? Y bueno, hoy se quiere desarrollar un país en donde no hay cómo llevarlo a cabo, porque usted puede ver cuánta plata se necesita para los diferentes ministerios. Sí, a mí me parece que es necesario racionalizar el gasto. Se gasta mucho en cosas en las que no son. Vean, a mí me hace gracia la Asamblea Legislativa. Yo voy a la Asamblea Legislativa y resulta que todos los años tienen que contratar más y más y más edificios, porque hay más y más asesores, y ahora dicen que vienen con un proyecto para 84 diputados.
Y están haciendo un edificio ahí que es un edificio horroroso, el edificio más viejo, más feo que yo he visto, más parece una ratonera. Sí. Que una es que ese edificio se hizo para protegerse en el futuro de las huelgas y lo que sea. ¿Usted se ha dado cuenta que ni ventilación tiene? No, pero no saben que al final y al cabo el humo que le puedan echar de la boñiga de caballo y toda la cosa que va para adentro, la verdad es que van a tener que salir corriendo como ratas. Nosotros en el campo sabemos muy bien cómo ponerle el humo al usú, ¿verdad? A los tepescuintes para que tengan que salir. Perfecto. Así que de eso vamos a hablar. De eso vamos. Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos con don Oscar Campos Chavarría, hablando de todos estos temas. Bueno, y continuamos. Mire, aquí tengo los diarios donde usted lo acusan por un lado y usted denuncia a Morales Zapata o ustedes. Y lo que he visto yo que me tiene preocupado es que Infocop comienza a querer mandar a cobro judicial a los miembros de las juntas directivas de las cooperativas como Coprozambito, que debe 400 millones, y lo que la gente, me supongo, un señor allá que está en la junta directiva, que tiene su casita y su pedacito, bueno, ya le van a echar mano a eso. ¿Cómo es eso, don Oscar? Sí, mire, es una tragedia. El gobierno del PAC, que nosotros votamos, Luis Guillermo, pensando que íbamos a hacer una gran cosa, es un gobierno, primero que nada, que llegó con las ganas de decir que todo lo que había era corrupto. Y entonces había que crear una crisis para venderse como un gobierno que iba a ser contra la corrupción. Y bueno, siendo todavía apenas antes de las elecciones, yo le hablé a Luis Guillermo y le dije: Luis Guillermo, yo creo que te embarcaste con llevar a Morales Zapata en el puesto de elegible diputado. Ya había salido un poco de escándalo y me dice: ¿por qué, Oscar? Y le digo: porque Víctor tiene muchas facetas de su vida complicadas y me parece que te va a enredar el panorama. No había pasado unos días cuando salió el escándalo ese que lo acusaban y le pidieron, y él lo separó de la campaña y que entonces lo iba a separar de los candidatos. Y entonces después de unos días de 24 y 25 de diciembre regresaban a la capital para ver qué hacían, y entonces él se mantuvo, que Morales Zapata dijo que no renunciaba, pero que se mantenía apartado de la campaña mientras pasaron las elecciones, y bueno, después pasaron las elecciones y ya fue diputado. Yo sabía que eso era pura farsa, porque uno sabía la amistad que tenía don Luis Guillermo con Víctor Morales Zapata y con Mariano Figueres, ¿verdad? Ese trío era un trío que después, junto con el monseñor aquel que fue ministro de la presidencia, el anglicano, ya uno empezaba a darse cuenta de que ellos pues tenían ahí un grupo muy, digamos, muy cerrado, muy sólido, lo que llamaron ahí los hombres del presidente. Bueno, resulta que él asumió el 8 de mayo, como por el 11 de mayo, ya los convocaron a casa presidencial, a los de la junta directiva del Infocop, y les dijeron: nosotros queremos que nos ayuden a nombrar esta y esta gente en el Infocop. Y ya ahí empezó el estira y encoge. Yo me gané los números, me gané la rifa sin haber comprado los números. Yo no era miembro de la junta directiva del Infocop, pero nuestro gerente era miembro de la junta directiva. Y entonces me invitaban a mí a algunas reuniones como para que yo les diera consejos. Yo les dije: miren, eso no puede ser que lo nombren así. Me parece que ustedes deben de consultar al sector cooperativo. Eso no es así, que el gobierno llega a nombrar en las autónomas las personas que le corresponde a la junta directiva nombrar. No es que le toca ni al presidente, ni al ministro de la presidencia, ni a un diputado. Es la junta directiva, que la componen 3 del gobierno y 4 del movimiento cooperativo. Y el nombramiento tiene que ser por 5 votos, entonces debe haber como un acuerdo mínimo.
Bueno, resulta que eso empezó a complicarse y el gobierno empezó a presionar. Antes del 8 de mayo del 2016 era necesario votar un proyecto de ley, un proyecto de préstamos a Cocafé, de ampliación del financiamiento a Cocafé, y participó el presidente, el actual presidente de la República, era ministro de Trabajo. Y participó, por supuesto, el ministro de Agricultura y un representante del Banco Nacional. Votaron el proyecto de ley, pero nosotros nos habían pedido que nosotros teníamos que poner el voto para cambiar al director ejecutivo. Y después me llamó Luis Felipe Arauz Cavallini para decirme que no habían puesto los votos para el director ejecutivo y entonces que se complicaba la cosa, que era posible que lo que iba a haber era una intervención. Y el 28 de febrero Luis Felipe Arauz Cavallini lo encargaron de hacer un informe al Consejo de Gobierno para intervenir el Infocop, y entonces lo habían hablado ya con Liberación Nacional, lo habían hablado con Luis Guillermo Solís, y entonces lo que hizo Luis Felipe Arauz era llevar un informe que estuvo plagado de mentiras, y ahora vamos a hablar de lo que llamamos nosotros noticias falsas, fake news, ¿verdad? Y con base en eso, con unos informes de la Contraloría General de la República y con un acuerdo de que supuestamente la Junta Directiva del Infocop no había querido votar los del movimiento cooperativo una famosa auditoría forense, era que algo estaban escondiendo. Y entonces se nos tiraron encima. Y ha sido una persecución terrible. Bueno, a mí me parece que hay, primero, falsas noticias, ¿verdad? Hicieron fake news. Utilizaron informes de la Contraloría General de la República que estaban unos archivados y otros en debido proceso, y al final lo que hicieron fue simulación y prevaricato. Eso lo hicieron los representantes de la Junta Directiva, y me parece que finalmente, con todo lo que pasó, el 14 de abril a mí me destituyen, pero yo estoy de acuerdo, eso se llama compadre hablado, para que tengan la posibilidad de, sobre mi cabeza y sobre mi cadáver, ellos puedan decir que van a hacer, porque dijeron que ellos le querían ayudar a Cocafé. Y ha pasado un año y me volvieron ahora a elegir en la Junta, en el Consejo de Administración, y ahora soy el vicepresidente de Cope Pilangosta, y vamos a ir entonces a defendernos en los tribunales. Porque ese documento que usted tiene aquí, ¿verdad? Nosotros acordamos, yo soy miembro del plenario, y por unanimidad el plenario del Consejo Nacional de la Cooperativa se acordó aprobar la contratación de asesores legales penales para que analicen la probabilidad y procediese y ejecute a interponer al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Ética y Probidad la denuncia correspondiente para que se investigue todo lo sucedido en la intervención del Infocop y que se soliciten las medidas cautelares a fin de que cese la intervención. Bueno, efectivamente aquí está la denuncia a Morales Zapata y a los interventores del Infocop. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que hacer valer ir a los tribunales, porque es ahí en los tribunales donde nosotros vamos a tener que hacer ver las barbaridades, los excesos, el tráfico de influencias que han utilizado. Y bueno, ¿quiénes se hacían todas esas cosas? Luis Guillermo Solís, que ahora los costarricenses saben quién es. Víctor Morales Zapata, que ahora los costarricenses saben quién es. Berenice Smith, que era la defensora, la fiscal adjunta del famoso Chavarría, ¿verdad? Que saben ustedes dónde está, en investigación. ¿Y dónde está Chavarría? En investigación y ya salido. ¿Dónde está Celso Gamboa? ¿Dónde está Chinchilla? Bueno, esa era la red que estaba operando para el cementazo, pero que era la misma red que está apoyando y sosteniendo ese proceso de la intervención. Ahí es donde uno dice, y con todo el respeto, bueno, los poderes de nuestro país están maleados. Bueno, digamos maleados, para no decir otra palabra, porque el poder legislativo, el poder judicial y definitivamente la Casa Presidencial se unieron para llevar a cabo de lo que hoy no solo conocemos como el cementazo, ¿verdad? Sino
la misma intervención del Infocop, que pregunto yo, terminará dentro de 2 meses, algo así. Bueno, nosotros queremos que termine ya. Y estamos en una actitud de ir a los tribunales a que termine ya. Por una razón muy sencilla, es mucho la barbaridad que han cometido. Han cometido barbaridades. Ahí está el Ministerio Público y la Contraloría General de la República ya haciendo la investigación, y ojalá que quisiéramos nosotros que los próximos días haga la intervención de la interventora. Bueno. Que intervenga el Ministerio Público, que intervenga la interventora. Ok, esperemos eso. Don Oscar, vamos a un cambio y ya regresamos. Estamos en el programa conversando con don Ale aquí con un cafecito chirripó de lo mejor que hay, clase de exportación. Mire, y un empaque. Don Oscar, si, como decimos los ticos, si cae Infocop, si sigue siendo, como usted dice, manejado de una manera tan irresponsable por una camarilla. Y van a desaparecer las cooperativas. Bueno, es que la intención que tienen, vean, rápidamente. Un día de estos escribió don Enrique Ramírez, miembro de la Asamblea Plenaria, abogado, ex juez de la República de Derecho Penal. Noticias falsas instrumentalizan un rumor como método para desarticulación social. Primero, generan el rumor. Después, exponen al grupo que quieren exponer. Después, lo manejan con un reportaje y una noticia falsa, con un fake news, y al final terminan haciendo creerle a la población que así es. Lo que pasa es que ya los costarricenses no le creen al gobierno. Y entonces ahora es diferente. Pero mire, por ejemplo, empezaron a decir que se habían perdido 45,000 millones de colones en el Infocop. Sí, que fue lo primero. Y eso es totalmente falso. Al final terminaron reconociéndolo, porque tengo las grabaciones en la Contraloría General de la República, que eso es un deterioro de la cartera, que es si hubiese tenido una tasa de interés más alta, pues entonces no se hubieran si hubieran tenido más ingresos, y entonces dejaron de ganar, que en vez de estar al 8 podía estar al 14% la tasa de interés. Y eso lo dijo Luis Emilio Cuenca Botey, un irresponsable, que se lo fueron a traer de Europa, de España, para que viniera a dirigir la intervención, las falsas noticias o noticias falsas, y al final a atrapar y atracar al Infocop. No han girado recursos, no ha habido crecimiento del crédito, no han crecido las cooperativas, no han fortalecido las cooperativas, las han cerrado a todas las han amarrado de pies y manos, y tienen la intención no solo de cerrar las cooperativas y los consorcios y las participaciones asociativas, sino de transformar el Infocop en una institución diferente, que ellos le llaman el Instituto de Fomento de la Economía Social Solidaria, que es una idea de Víctor Morales, que la trajo de Europa, especialmente de Mondragón, donde llevó un montón de diputados a que le fueran a ayudar a pasar un proyecto de ley que finalmente, afortunadamente, no pasó. Pero ahora quieren hacer esos cambios a la ley del Infocop para poder seguir en una pura politiquería, y ya que el Infocop no sea un instituto de fomento cooperativo que durante tantos años don Luis Alberto y Rafael Ángel Calderón echaron a caminar para que pudiese tener el país un fortalecimiento al movimiento cooperativo, y lo quieren pasarlo ahora a la economía social solidaria para seguir utilizando recursos, especialmente porque en la economía social solidaria pueden haber unas 5,000 o 6,000 pequeñas microempresas, y entonces, según ellos, como que no tuvieran banca de desarrollo, como que no tuvieran recursos en el Banco Popular, o no estuvieran recursos en la banca de desarrollo, lo que quieren es robarle al movimiento cooperativo el Infocop, para ponerlo al servicio de Víctor Morales Zapata y sus ideas, y ahora desde el gobierno del vicepresidente de la República, un irresponsable que sigue haciéndole caso a Víctor Morales Zapata y a su camarilla, que están intronizados ahí en el Infocop. O sea, usted va a acudir a los tribunales. Los únicos que pueden ayudar en esto ya son los tribunales. No hay otra cosa. Ahora, ¿qué pasa en un país como el nuestro, en donde los tribunales fallan a cada rato? O sea, los tribunales no cumplen la función que tienen que cumplir. Los diputados no cumplen con lo que tienen que hacer, pues los eligió el pueblo para defender el pueblo. Ahí está.
no se cobran los impuestos a las grandes empresas, se les regala a las multinacionales millones de millones. Eso sí, A la Standard Fruit Company. apretemos con la canasta. Es una irresponsabilidad porque le perdonan a la Standard Fruit Company los fondos que les lograron condonar. Los intereses. Los impuestos, dice un informe recientemente de 346,000 millones a las empresas evasoras grandes que tienen recursos en los paraísos fiscales. Se llevan los fondos de los ahorrantes de pensiones, le quitan los fondos a las cooperativas, le cierran el espacio a las dirigencias de las cooperativas y de las asociaciones solidaristas. Están en una forma pero totalmente clara de desestructurar el estado del bienestar, debilitar al ICE, debilitar a la Caja Costarricense de Seguro Social, que no hemos hablado de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esa es la labor de desestructurar para poner al servicio de los grandes capitales, como lo están haciendo. Vea usted cuando abrieron el tema de las telecomunicaciones para dárselas a Carlos Slim y a la gente de Movistar. Bueno, resulta que ya Movistar se lo volvió a vender ahora a otra compañía, que es la misma de Carlos Slim. Ahora Carlos Slim es dueño de Movistar y de Claro. Y están esperando que termine el ICE, que el ICE empiece a debilitarse para también copar el ICE. Sí. Y lo quieren comprar con unos fondos venezolanos para después comercializarlos, para poder hacer... Entonces, y el gobierno está totalmente claro en eso. Y los costarricenses callados. Dormidos, costarricenses. Que arda Costa Rica también, igual que ardió Notre Dame, también tiene que arder la conciencia de los costarricenses si realmente nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas. Por eso andamos recorriendo el país, estamos hablándole sin tener ningún partido político, porque me parece que los partidos políticos la embarraron ya en este momento. En este momento están prácticamente sin ninguna autoridad moral para ir a pedir votos. Tenemos que empezar a hablarle a los costarricenses en términos generales, a la común denominador, a la gente de a pie, a la gente de los barrios, a la gente, a los jóvenes, a los agricultores, al 1.450.000 pobres, a los 26% de los jóvenes que no tienen empleo, a las 350.000 familias campesinas, al 1.000.000 de cooperativistas, a los 300.000 solidaristas, a los 700.000 personas de la tercera edad. Y a los más de 350.000 desempleados. A esos hay que empezarles a hablar. Son prácticamente 400.000 desempleados ya. Bueno, a esos hay que decirles, señores, ¿ustedes qué van a pensar? ¿Ustedes creen que va a venir de la noche a la mañana alguien a darles empleo? No, hay que moverse ya. La gente dice, usted, don Alejandro, está hablando con un político más. No, que muy sencillo, que vean las cifras. Nosotros manejamos las cifras. Nosotros lo que hacemos es decir la verdad. Y no soy político, soy un representante de los agricultores, soy un ciudadano preocupado y ahora dispuesto desde Diputado 58 a invertir un poco de mi tiempo ya en el atardecer de la vida a poder ayudarle a los costarricenses a que pongamos un granito de arena, en que sumemos en este esfuerzo. En este caso estamos hablando de Diputado 58, que empiecen a seguirlo en Facebook, Diputado 58, entran en Facebook, le dan me gusta, le abren la campanita de notificaciones, también lo pueden hacer en YouTube y en Twitter, y tenemos la posibilidad de escucharlos. Y háganos las críticas, estamos abiertos a las críticas, pero estamos abiertos a tener un canal de propuesta. Sí. Tenemos que hacer algo por la agricultura, tenemos que hacer algo por el tema de que tiene que ver con el empleo, con los desempleados. Aquí, con la Caja Costarricense de Seguro Social, aquí una persona de 40 años ya lo echan del trabajo y nadie le da trabajo. Y estamos nosotros con una situación complicadísima que ya inclusive lo dicen los administradores de pensiones. En este momento estamos 6 a 1 pensionado, pero vamos hacia 1.3 por un pensionado y ahí no es sostenible. Entonces, después de 3, para abajo de 3.5, empieza a no ser sostenible. Y en 10 años vamos a estar en esa curva, cada día deteriorando más los recursos, deteriorando más. Y quiero cerrar con una cosa que me llegó ahora, que me gustó mucho, que quiero compartirlo con todos los compañeros. Pero todavía no cierre, porque todavía nos queda un espacio más. Y de esto queremos hablar ya en los últimos minutos. Que don Oscar nos haga una despedida y una invitación a que despertemos.
en realidad no se necesita partido político para echar a andar nuestro país. Deberíamos de preguntarle a los jóvenes qué piensan si se van a quedar sin pensión. ¿Ah? ¿Qué piensan si hay que saber elegir? ¿Qué piensan si hoy los jóvenes no leen un libro, no les gusta? Hoy su mundo es diferente al mundo nuestro, me decía mi esposa. ¿Entendés? Viven en otra época, pero no, vivimos en este país y tenemos que echarlo todo para adelante, o estamos equivocados. Vea, hay una cosa que me parece que es de mucha importancia. Este tema, nosotros que estamos en esto, tenemos que escuchar a los muy diversos sectores. Claro. Y a mí me parece que hay que poner a los jóvenes en este momento en el escenario. Ponerlos frente a las cámaras y decir, bueno, cuéntenme una cosa, ¿qué están pensando ustedes? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? ¿Qué están pensando ustedes para Costa Rica? Ya nosotros vamos de mediodía abajo, ¿verdad? Ya nosotros la vida, el tiempo lo vivimos, pero la Caja Costarricense de Seguro Social, los servicios del Estado, los servicios de las pensiones, la educación, ¿qué van a pensar a los hijos de ustedes? ¿Qué les van a dejar? ¿Cuál es el tipo de educación? Y entonces, a mí me hace gracia porque yo tengo unos hijos que son algo irreverentes, ¿verdad? Y un día de estos yo tengo una muchacha que es diseñadora gráfica. Es la que más se parece a mí, me dicen. Pero es muy irreverente. Y un día de estos la presioné bastante y le dije que ellos eran unos irresponsables y no sé qué. Y entonces me dice, papi, pero vea, por lo menos nosotros estamos trabajando por ver cómo defendemos el medio ambiente. Y vea usted el medio ambiente que nos están dejando. Y le digo yo, sí, mijita, a los 20 años yo empecé a sembrar árboles. Echamos a caminar una experiencia lindísima en la península de reforestación. Inventamos el tema de los certificados de abono forestal, los certificados de protección del bosque, la ley forestal. Logramos pasar del 23% de la cobertura forestal a través de esos programas a que hoy tenemos el 57% de la población, del territorio nacional cubierto de bosques, en esa visión que tenía Daniel de impulsar los parques nacionales y las áreas protegidas y todos los corredores biológicos. Dígame, ¿qué está haciendo usted en esa tarea? Ir a juntar unas bolsas. Sí. ¿Verdad? Y con eso viene a decirle usted que ya está haciendo una labor ambiental lindísima. No. Y es que ustedes no se han puesto frente a la pared, frente a una cámara, a que les digan qué es lo que han hecho. Y entonces a ustedes les va a tocar decir que es muy poco lo que han hecho, que tienen que hacer muchas cosas más. O casi nada. Y entonces me parece que por eso a los jóvenes de vez en cuando hay que entrevistarlos. Es que hay que entrevistarlos. Sí. Ellos se sienten muy cómodos entrevistándonos a nosotros los viejos. Y nosotros tenemos que decirle, no, un momentico, nosotros nos vamos a poner a hacer lo que ustedes están haciendo y ustedes van a venir acá. Vamos a tener que traer los muchachos nuestros aquí. Y nos van a empezar a contar. Te voy a decir una cosa, no piensan en que se van a hacer viejos. No. ¿Y creen que van a tener una superpensión? No van a tener. Y no se van a dar cuenta que cuando lleguen a viejos no solo no van a tener empleo, no van a tener pensión, no van a tener sistema de seguridad social. Cierto. Los policías advierten desacato, a reprimir si no los excluyen de la reforma al empleo público. Antes en tu programa de radio, yo le hacía un llamado a los policías, a la Guardia Rural y a la Guardia Civil, de que no repriman al pueblo costarricense. El pueblo costarricense va a salir a la calle a pedir justicia, a pedir que se deje de atropellar la sociedad costarricense y sus instituciones, que se deje de atropellar a los maestros y a los viejos, a la Caja Costarricense de Seguro Social y al ICE, que se deje de atropellar a los campesinos con impuestos, trayéndoles importaciones baratas, abriéndole la desarancelización de sus mercados, desprotegiéndole los mercados, y que entonces es importante que la Guardia entienda que ellos son parte nuestra. Así es. Así que el pedido es, costarricenses, va llegando la hora de levantarnos y caminar.
de levantar una propuesta y una revolución que tiene que empezar en una revolución de nuestra actitud, de nuestra conciencia, expresada a través de las redes sociales y expresada a través de las urnas electorales. Vamos a tener que cobrarle a los partidos traidores la traición a la democracia, haber engavetado el estado del bienestar que nosotros heredamos de la Segunda República y haberlo enterrado entregándolo a los mercaderes que han entregado los puertos, que han entregado las estivas, que han entregado las carreteras, los aeropuertos, los riteves, han entregado los bancos, han entregado las instituciones, han entregado el ICE, han entregado la caja y siguen entregando nuestras riquezas. A mí me parece que es tiempo, nos está llegando el tiempo de que debemos decirle a los costarricenses: dejen el temor a un lado, venzan el miedo, porque si vencen el miedo, son hombres libres y mujeres libres, y con esa libertad nosotros podemos ir a recuperar la democracia. Bueno, don Oscar, recuerde que esta es su casa y vamos a seguir conversando con usted. Chóquela. Muchísimas gracias, diputado 58. Le da la bienvenida también a Alejandro, que está también con nosotros en ese movimiento que es un encuentro ciudadano. Gracias. Conversando con don Alex.